Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 78. El oscuro pasillo del cuarto piso. Los estudiantes estaban en fila como maniquíes. Calculé de antemano el alcance de los estudiantes y di un paso adelante con cuidado. Primero, desdoblé el objeto cuidadosamente guardado en mi bolsillo y lo envolví alrededor de mis áreas vitales. Una pieza de armadura comprada en la tienda de alienígenas. Envoltura 1.283.574/diagonal. El embalaje suelto se ajustó cómodamente debajo de mi uniforme de secundaria de antaño. La serie Nostalgia no cura herida ni elimina la contaminación sufrida mientras está activa. De ahora en adelante, necesitaba ser extremadamente cauteloso. Me moví con cuidado, asegurándome de no superponerme al territorio activo de ninguno de los estudiantes. Dado que ocupaba un área más pequeña como individuo, navegar solo podría ser más seguro en el cuarto piso. Me preguntaba si el agente Bronce y Han Geo lo lograron de forma segura. Probablemente estén priorizando reagruparse con otros. El agente no era lo suficientemente tonto como para ir al quinto piso solo con ellos dos. Probablemente buscarían a otros en el cuarto piso. A juzgar por la situación, no parecía que Han Geo fuera tomado prisionero ni nada por el estilo. Incluso si te hiciera algo, hice todo lo que pude, mi compañero recién contratado. Caminé hasta el final del pasillo. Llegué a la escalera que habíamos subido antes con el agente y Han Geo. Y entonces empecé a bajar las escaleras. Piso 3. Deshice el camino que había recorrido, moviéndome en reversa. ¿Por qué? Para ser perfectamente honesto, no tenía mucho uso para los elementos informativos dispersos por esta escuela. Ya tengo toda esa información en mi cabeza. Esencialmente, ya había obtenido y visto todo. Lo sabía todo sobre esta historia de terror, hasta el momento en que termina. ¿Por qué esta escuela terminó en este estado? ¿Cuál es el tema de esta historia de terror y qué son exactamente estos estudiantes? Solo había una cosa que realmente necesitaba. El elemento clave que desbloqueará la calificación más alta para una aprobación. Y ahora, iba a conseguirlo. A estas alturas, debería haber sido creado. Me detuve en el rellano. El tercer piso de abajo estaba inquietantemente silencioso. Todo lo que había allí abajo se había convertido en cadáveres. Bajo las luces brillantes, cuerpos empapados en sangre estaban mutilados, su horrible estado vívidamente expuesto. Parecía que la mayoría de las figuras con uniforme escolar en este piso estaban muertas. Si alguna gente sobrevivió, debe haberse movido a otro lugar. También parecía que casi todos los estudiantes que habían invadido la oficina de la facultad quedaron inmovilizados o muertos, como lo indicaban los anuncios de muerte. Dejando a un lado lo grotesco de la escena, sentí como si estuviera parado en medio de un sitio de desastre catastrófico donde habían muerto docenas de personas. Mantén la calma. Esto es un sueño. Todo es un sueño. Me repetí esto mientras seguía bajando las escaleras, revisando constantemente ambos extremos del pasillo y la oficina de la facultad opuesta. Y entonces, vi mi objetivo. Tuk. En el breve momento en que giré la mirada, la postura de un estudiante cambió dentro de la oficina de la facultad. Por supuesto, no me estaba persiguiendo. La condición de la entidad estudiantil era demasiado lamentable para eso. Ambos brazos estaban rotos, una pierna tenía una fractura abierta y su abdomen estaba empapado en sangre. Sin embargo, parecía tener suficiente conciencia como para inclinar ligeramente la cabeza en mi dirección. Examiné los alrededores. No hay señales de que aparezcan otros estudiantes. Bien. Satisfecho, me acerqué a la oficina de la facultad. Caminé directamente hacia el estudiante desplomado cerca de la puerta principal. Con el cabello decolorado y piercings, tenía la apariencia estereotipada de un delincuente, aunque sus heridas borraban cualquier impresión de desafío. Vaya, en serio estoy a punto de volverme loco. Agarré al estudiante con ambas manos y lo levanté sobre mi hombro. Cargando al estudiante como un saco pesado sobre mi hombro, seguí caminando, asegurándome de que permaneciera fuera de la vista.
Esto es una locura. Arrastrar una máquina de matar que pesaba varias decenas de kilogramos así no era precisamente fácil para los nervios. Físicamente, sin embargo, podía manejarlo. Nostalgia Candy todavía estaba en mi boca, manteniéndome en óptimas condiciones. Y este es el destino. Había trazado una ruta en mi cabeza. Dado el caos que había estallado, era poco probable que muchos estudiantes permanecieran en el tercer piso, pero por si acaso, me moví rápidamente. Con la linterna en la boca, me apoyé en la pared y avancé. La potente linterna iluminaba brillantemente todo el pasillo, desafiando la oscuridad, incluso si la escena ensangrentada todavía me asfixiaba. Aún así, enfermería. El destino apareció. Deslizar. Silenciosamente dejé caer la etiqueta con el nombre que mi colega me había deslizado al suelo, luego abrí la puerta en silencio y entré en la enfermería. Había 3 camas alineadas cerca de la ventana, con las cortinas corridas. 2 de las camas ya mostraban sombras de alguien acostado dentro. Avancé lentamente. Mis ojos vieron una pizarra con una nota pegada en la puerta de la enfermería. Los estudiantes lesionados durante la actividad física deben acostarse en una cama y esperar a que llegue la enfermera. Algo no encajaba. Así que, eso es. Esta fue la pista que me llevó a escribir un registro de exploración continuo para esta historia de terror. Provenía del 12º registro de exploración dejado por el explorador anterior. Registro de exploración número 12. El subgerente Kang Ji-woo entró en la enfermería y colocó a un colega herido, supervisor Park Chaon, en una cama vacía, siguiendo las instrucciones. Nada significativo que reportar. Después, todos fueron asesinados por la entidad estudiantil que los persiguió hasta la enfermería. Claro. Desde el momento en que lo leí, sospeché que había un detalle pasado por alto. El escritor anterior parecía haber dejado esto intencionalmente. Los exploradores en esta historia de terror se presentan como forasteros, como estudiantes de otra escuela. En otras palabras, ¿qué pasaría si hubieran colocado a un estudiante real de la escuela secundaria técnica de Sekban en la cama? Esa pregunta encendió la imaginación que me impulsó a escribir el 13º registro de exploración. Escribirlo fue emocionante. Incluso ahora, mi corazón latía con fuerza, ya fuera por tensión, miedo o anticipación, no estaba seguro. Tomando una respiración profunda, abrí la cortina de la única cama sin sombra. En la cama limpia y improvisada, coloqué cuidadosamente al estudiante. En mi mente, podía ver las palabras que había escrito en mi propio registro de exploración superponiéndose con este momento. Registro de exploración número 13. El empleado atrajo con éxito a una entidad estudiantil herida con la ayuda de un civil. Después de atar a la entidad, entraron en la enfermería y la colocaron en una cama. La etiqueta con el nombre no se quitó durante el proceso. El estudiante estaba flácido, pero podría haber movido sus articulaciones torpemente si lo hubiera forzado. Los cubrí con una manta, luego salí de la enfermería. Apoyado contra la pared ensangrentada del pasillo, esperé varios segundos, con el corazón latiéndome con fuerza. Después de una breve espera, llamé suavemente a la puerta de la enfermería y volví a entrar. Dentro, encontraría a la entidad estudiantil herida acostada en la cama con ropa de gimnasia, habiendo recibido los primeros auxilios adecuados. Y eso fue exactamente lo que vi. Una sensación de asombro, o quizás miedo, me abrumó mientras me acercaba a la única cama con la cortina descorrida. El estudiante de cabello decolorado que había traído estaba en la cama, ahora vestido con ropa de gimnasia. Se le habían aplicado vendajes y férulas, y ni siquiera me miró. En este punto. En el registro de exploración original, se señaló que el descubrimiento se hizo mientras se registraba a fondo los alrededores. Deslizar. Abrí el cajón junto a la cama sin dudarlo. Dentro había un uniforme escolar cuidadosamente doblado. Escuela Secundaria Técnica de Sekban. Pertenecía al estudiante que estaba en la cama. Los botones estaban sueltos y algunas partes estaban deshilachadas, pero extrañamente, el uniforme estaba limpio, sin sangre ni manchas. ¡Ja! Mi corazón latía con fuerza. Sin mirar al estudiante que estaba acostado en la cama, tomé una hoja de papel A4 de la enfermería y escribí. Solo tomaré prestado tu uniforme por un momento. Estudiante transferido que te trajo aquí.
Doblando el papel cuidadosamente, lo coloqué en el cajón donde había estado el uniforme. En su lugar, saqué el uniforme. Girando la cabeza, vi al estudiante que estaba en la cama, todavía vestido con ropa de gimnasia, con los ojos cerrados. Parecía como si estuvieran en un sueño profundo y pacífico. Funcionó. Rápidamente comencé a desvestirme. Tiré mi viejo uniforme de secundaria por la ventana de la enfermería y comencé a ponerme el uniforme, prestado, de la escuela secundaria técnica de Sekban. Por suerte, nuestras complexiones eran similares y me quedaba razonablemente bien. Una vez que terminé de ponerme el uniforme escolar de estilo antiguo, DRRK, escuché el sonido de un cajón abriéndose detrás de mí. Al darme la vuelta, vi que había aparecido una respuesta en la nota que dejé dentro del cajón. ¿En qué grado y clase estás? Tragando saliva, escribí el mismo perfil que había garabateado en la parte posterior de mi vieja foto de secundaria para prepararme para este momento. El nombre de la clase donde me desperté por primera vez. Clase 1 a 5. En el instante en que escribí eso, el mundo entero se sumió en la oscuridad. Un apagón total me envolvió, pero a medida que mis ojos se ajustaban, comenzaron a emerger tenues contornos del mundo. Luces de emergencia, esferas de reloj LED, tenues destellos lo suficientemente como para distinguir la enfermería de la escuela del vacío completo. Y entonces, tap, tap, algo me tocó el hombro. Me di la vuelta. El estudiante, que había estado sentado ociosamente en la cama, ahora me estaba dando golpecitos ligeros en el hombro. El estudiante de cabello decolorado retiró casualmente su mano y comenzó a moverse. Sí, naturalmente. Con movimientos demasiado humanos, tomó el papel A4 y el bolígrafo de mis manos con su brazo vendado y rápidamente garabateó algo antes de devolvérmelo. Estudiante transferido, ¿eh? Mala suerte. Y luego, se recostó en la cama como para reanudar el sueño, cada movimiento inquietantemente natural. Con una expresión sombría, me levanté y salí de la enfermería. Deslizar. El mundo seguía oscuro. Pero extrañamente, todo parecía inquietantemente claro, como si pudiera ver incluso el polvo flotando en el aire. Se sentía como una peculiar certeza que irradiaba del uniforme, arraigándose en mi mente. Caminando por el pasillo, me agaché para recoger la etiqueta con mi nombre que había dejado caer fuera de la enfermería antes y la guardé en mi bolsillo. Igual a emoticono cara sonriente. La etiqueta con el nombre ahora brillaba extrañamente, mucho más que antes. Incluso en este ambiente oscuro, ensangrentado y sucio, una extraña calma me invadía. Pero entonces, algo apareció en la distancia. De la clase 2 a la 7, comenzaron a emerger formas, asomándose. Las siluetas eran humanas. Pero sus cuerpos enteros se retorcían grotescamente, como si errores de pixelación en un videojuego se hubieran manifestado en la vida real, criaturas espantosas sacadas de una película de terror. Sus formas en descomposición, vestidas con lo que apenas se parecía a uniformes escolares, parecían abominaciones con fallas, errores que no debían existir en este mundo. Y en el momento en que me notaron, me quedé inmóvil. Una sensación como si mis entrañas se voltearan surgió dentro de mí. Tuc. De repente, como un rayo, el mundo se volvió cegadoramente brillante. Instintivamente, corrí hacia adelante. Esos monstruos con fallas, cegados por la intensa luz, no parecían poder mirarme. Sus movimientos se ralentizaron hasta arrastrarse. Esta era mi oportunidad de acabar con ellos. No. Me obligué a detenerme. Suprimí el impulso de perseguirlos. La dulzura del caramelo que rodaba en mi lengua me hizo volver en sí. Y entonces, tuc, una vez más, el mundo se volvió completamente oscuro. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos de nuevo, ya estaban lejos, retrocediendo lentamente por el pasillo hacia la escalera opuesta, dejándome atrás. Todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. Mis puños apretados temblaban como si hubiera sobrevivido por poco a una adicción abrumadora. Pero podía soportarlo. Había leído sobre este momento en los registros, después de todo. No había confusión. Simplemente había confirmado lo que ya sabía. Así es como funciona. ¿Te diste cuenta? Los monstruos que acababa de ver eran los exploradores.
Los que fueron arrastrados a esta historia de terror, como yo, hasta hace unos momentos. Y ahora yo. Si un explorador se pone el uniforme de la Escuela Secundaria Técnica de Sekban con el permiso de un estudiante, puede asumir el papel de un estudiante en esta historia de terror. Ahora era un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica de Sekban.